Solía entregar carga urgente a través de las grandes llanuras y el área de Minnesota, largas noches tras el volante, empujando a través del agotamiento, mirando el interminable tramo negro de la autopista. Una noche en particular, en las horas muertas alrededor de las 2 de la mañana, me encontré conduciendo a toda velocidad por la vacuidad desolada de Dakota del Norte, donde la tierra era tan plana y desprovista de rasgos que parecía que estaba flotando por la superficie de otro mundo, un reino intacto por el tiempo. El aire estaba cargado de un silencio inquietante, roto solo por el rugido constante de mis neumáticos contra el pavimento. Estaba bajo un horario ajustado, corriendo contra el reloj para llegar a Montana antes de que el primer rayo de luz del amanecer besara el horizonte. Mi carga esa noche no era un envío común, era una pieza de tractor, un componente esencial e irreemplazable del que dependía una granja en apuros, la diferencia entre una cosecha exitosa y un desastre financiero. Entre la supervivencia y la ruina. Estaba acostumbrado a la soledad, al silencio inquietante de la carretera, a la sensación de ser el único alma viva en millas a cualquier dirección. A medida que las horas se fundían unas en otras, una sensación lenta y reptante comenzó a apoderarse de mí, el abrazo familiar y entumecedor de la hipnosis de la carretera. Era algo insidioso, envolviendo mi conciencia como una niebla espesa, embotando los bordes afilados de la percepción, arrullando mi mente en ese trance extraño y mecánico donde el instinto tomaba el volante y el pensamiento flotaba como polvo en el viento. Mis manos permanecían fijas en su agarre practicado, firmes e inquebrantables, los dedos envueltos alrededor del cuero desgastado como lo habían hecho 1000 veces antes. Mi pie presionaba uniformemente el pedal, manteniendo una velocidad que se había vuelto instintiva, mi cuerpo moviéndose a través de las acciones de conducir con un desapego casi inquietante. Mis ojos, aunque abiertos y sin parpadear, miraban a la nada y a todo a la vez, el vacío infinito adelante, una carretera recta e implacable que se extendía más allá de la vista, desvaneciéndose en el abismo de la noche. Dakota del Norte es un tipo diferente de vacío, un abismo vasto y abierto de nada tan profundo que casi se siente antinatural. No hay montañas que rompan la monotonía, ni colinas ondulantes que suavicen el paisaje, solo un océano de tierra tan plano y sin rasgos que el horizonte parece menos una frontera distante y más un espejismo. Un truco cruel jugado por la tierra y el cielo conspirando juntos. Las carreteras cortan esta desolación con una precisión casi quirúrgica, extendiéndose en líneas inquebrantables que nunca parecen terminar. Cintas de asfalto desapareciendo en una infinidad tan profunda que el tiempo mismo pierde sentido. Bajo el cielo negro como tinta, la oscuridad era sofocante, un vacío infinito que engullía el mundo entero, roto solo por el ocasional destello de faros o el parpadeo fantasmal y lejano de luces traseras en el horizonte. Aquí, en este lugar de silencio absoluto, el sonido era algo pasajero, el zumbido constante de mis neumáticos rodando sobre el pavimento, el ronroneo rítmico del motor, el susurro ocasional del viento contra la cabina. Incluso la naturaleza parecía dudar en moverse, como si también entendiera la quietud inquietante de este tramo olvidado de tierra. Un coyote podría cruzar la carretera, un vagabundo solitario en la noche, o un ciervo podría quedarse inmóvil en el arcén, sus ojos atrapando el brillo de mis faros como dos pequeñas lunas distantes. Era una tierra de silencio, del tipo que se mete en tus huesos. Entonces, en la vasta monotonía de la noche, algo cambió en el borde de mi visión, un destello de movimiento, una interrupción en la quietud perfecta. Mis ojos, pesados por la fatiga pero entrenados por la experiencia, se pusieron en alerta, fijándose en una forma extendida sobre el asfalto en el tenue brillo de mis faros. Al principio, no era más que una silueta vaga, larga y delgada, estirada a través de todo mi carril como una sombra renuente a desvanecerse. Mi respiración se detuvo por el más breve instante, un reflejo nacido de años de presenciar escombros al borde de estas autopistas interminables. Parpadeé con fuerza,
sacudiéndome la niebla reptante del agotamiento, forzando mi mente a enfocarse. Mi pie instintivamente soltó el acelerador, los músculos tensos, los sentidos agudizándose. El mundo afuera permanecía inquietantemente quieto, una extensión de negrura presionando desde todas direcciones, pero delante de mí, esa forma, antinatural en su quietud, seguía sin moverse. Al principio, mi mente cansada buscó la explicación más simple, un trozo de llanta desprendida de un neumático reventado, tal vez una tira de metal o plástico perdida de algún vehículo que pasó hace tiempo. La imprudencia era común en estas carreteras, carga suelta, caucho desgarrado, los restos olvidados de una colisión limpiada hace mucho, cualquier cosa era posible. Me preparé para cambiar al carril contrario, una maniobra bien practicada nacida de innumerables encuentros con obstáculos en la carretera. Mis manos estaban firmes, mis movimientos automáticos, cada parte de mí funcionando como lo había hecho incontables veces antes. Pero a medida que la distancia entre mí y el obstáculo se cerraba, una oleada de inquietud se extendió por mi pecho, fría y repentina, como pisar agua profunda sin advertencia. No eran escombros, ni un animal atropellado, ni una pieza de carga olvidada esparcida por la autopista, eran dos seres humanos. Dos cuerpos, extendidos de manera antinatural sobre el asfalto, inmóviles en el brillo inquietante de mis faros. Yacían allí en el centro exacto de mi carril, los brazos en ángulos torpes, las piernas abiertas como marionetas cuyos hilos habían sido cortados bruscamente. Sus siluetas eran marcadas contra el pavimento oscuro, iluminadas en un relieve nítido por el resplandor artificial, sus formas demasiado quietas, demasiado precisas, demasiado deliberadamente posicionadas. Había algo profundamente perturbador en la forma en que estaban dispuestos, lado a lado, paralelos, como si hubieran sido colocados con intención cuidadosa en lugar del caos aleatorio de un accidente. No había señales de lucha, ni marcas frescas de derrape, ni vidrios rotos, ni un vehículo arrugado abandonado descuidadamente cerca. Solo ellos. Dos figuras tendidas boca abajo en medio de la carretera, su presencia una anomalía en la extensión plana y sin rasgos de las llanuras de Dakota del Norte. Mi pulso se aceleró, una sensación reptante de temor instintivo subiendo por mi columna mientras mi mente luchaba contra las inconsistencias lógicas de lo que veía. Las personas no terminan así simplemente. Si hubieran sido atropelladas, habría heridas de impacto, tela rasgada, alguna evidencia grotesca de fuerza. Si estuvieran heridas o en peligro, habría movimiento, respiraciones superficiales, una mano temblorosa, el movimiento involuntario de alguien luchando contra la inconsciencia. Pero no había nada. Ni un temblor de dolor. Ni un jadeo por aire. Ni un intento desesperado de sentarse o pedir ayuda. Solo una quietud antinatural, del tipo que no pertenece a los vivos. Tragué con fuerza, parpadeando rápidamente contra la creciente neblina del agotamiento que nublaba mis pensamientos, obligándome a enfocarme. Cada instinto que había afinado durante años en la carretera gritaba que algo estaba mal. Algo en esto no estaba bien. Estaba a punto de poner la marcha atrás, mis instintos gritándome, instándome a hacer lo que cualquier persona decente y respetuosa de la ley con sentido del deber haría, levantarme, salir, verificarlos. Asegurarme de que no estuvieran gravemente heridos, varados, desesperados por ayuda en la vastedad implacable de esta autopista desolada. El peso de la responsabilidad se asentó sobre mis hombros como una carga de plomo, una fuerza invisible presionando mi pecho, haciendo que respirar fuera más difícil. Aquí afuera, en medio de la nada, donde el pueblo más cercano era poco más que un punto olvidado en el mapa y el próximo viajero podía estar a horas de distancia. La regla no escrita de la carretera dictaba que te detuvieras cuando vieras a alguien necesitado. Porque si no lo hacías, ¿quién lo haría? Pero justo cuando mis dedos dudaban sobre la palanca de cambios, vacilando por una fracción de segundo en el tenue brillo del tablero,
ocurrió algo inesperado. Algo que envió una onda expansiva de un temor frío y visceral desgarrándome como un nervio expuesto. Un recuerdo emergió, no deseado y crudo, subiendo desde las profundidades de mi subconsciente como un cuerpo flotando a la superficie de agua oscura e inmóvil. Me golpeó con la fuerza de un impacto repentino, agudo y discordante, cortando la neblina del agotamiento como una hoja afilada. Era algo que había oído antes, una advertencia envuelta en la voz áspera de un hombre que había vivido demasiadas millas y visto demasiadas cosas. Y en ese instante, las palabras volvieron corriendo, claras como el día, como si él estuviera sentado a mi lado en la cabina, susurrando directamente en mi oído. Y con esas palabras vino algo más, una ondulación helada de realización, arrastrándose por mi columna, enrollándose fuerte alrededor de mi caja torácica. Era algo que un viejo camionero me había dicho una vez, un conductor experimentado cuya vida en la carretera se extendía más allá de mis años de existencia. Un hombre que lo había visto todo y llevaba esas millas en las profundas arrugas de su rostro curtido por el sol. Su piel era un mapa del tiempo, grabada con líneas que contaban historias de largos trayectos, noches sin dormir y lecciones que solo la experiencia podía enseñar. Sus ojos, sombreados bajo la visera de una gorra manchada de sudor, tenían la mirada cansada y conocedora de alguien que había pasado demasiados años mirando al abismo negro de la autopista, aprendiendo a reconocer las reglas no dichas de la supervivencia. Era uno de esos hombres que no gastaban palabras, que hablaban con una cadencia lenta y medida, cada sílaba cargada con la gravedad de una sabiduría ganada con esfuerzo. El tipo de hombre que no ofrecía consejos libremente pero, cuando lo hacía, maldita sea, escuchabas, porque significaba algo. Significaba que había visto cosas, cosas que se quedaban con él, cosas que no podía quitarse de encima ni siquiera después de décadas tras el volante. Y esto, me di cuenta en ese instante, era uno de esos raros momentos en que sus palabras no eran solo una historia pasajera, eran una advertencia. Todavía podía oírlo, como si estuviera sentado justo allí conmigo, su voz rasposa sobre el borde de una taza de café de cerámica astillada en algún paradero de camiones destartalado cerca de la enero de 90. Del tipo donde el café era espeso como alquitrán y las paredes estaban manchadas con años de humo de cigarrillo. Revolvía un paquete de azúcar con movimientos lentos y deliberados, no por hábito, sino como si el acto de revolver le diera tiempo para ordenar sus pensamientos, para decidir si lo que estaba a punto de decir valía la pena. Su voz era tranquila pero firme, del tipo que te hacía inclinarte un poco más cerca, del tipo destinada a quienes tenían el sentido de prestar atención. En medio de la nada, había dicho, su voz bajando lo suficiente como para hacerme inclinarme, sus ojos entrecerrándose como si mirara hacia un pasado que preferiría olvidar, hay lugares donde la gente no se detiene. Ni por nada. Ni por nadie. Su tono no era dramático, no estaba exagerado para causar efecto, era plano, práctico, el tipo de verdad que no necesitaba adornos porque llevaba el peso de algo real, algo vivido. Había escuchado, prestando solo media atención en ese momento, asintiendo distraídamente mientras tomaba mi café, sin darme cuenta de que lo que me estaba diciendo no era solo otra historia de camioneros. No algún mito a medio cocer hilado durante comidas de medianoche y vapores de diésel. Entonces se inclinó ligeramente, lo suficiente como para hacer que el espacio entre nosotros se sintiera más pequeño, lo suficiente como para asegurarse de que captara cada palabra. Su voz bajó aún más, deliberada ahora, el gravel en su tono más áspero, como si las palabras mismas tuvieran que ser arrastradas de un lugar enterrado profundamente. Algunos de estos caminos secundarios, los que atraviesan verdadera desolación, del tipo donde solo estás tú, el pavimento y millas de nada, tienen gente acechando. No del tipo que ves. No del tipo que quiere ser visto. Pero están ahí. Observando. Esperando.
Dejó que esas palabras se asentaran como polvo levantado por un camión lento, dándoles tiempo para calar, para aterrizar de la manera que él quería. No había necesidad de apresurarse. Esta no era una advertencia que lanzabas a la ligera, era del tipo que necesitaba ser escuchada, que necesitaba ser entendida. A veces, continuó, sus dedos trazando ociosamente el borde de su taza de café, su mirada fija en algún punto invisible más allá del mostrador, se acostarán justo en medio de la maldita autopista. Extendidos, brazos y piernas perfectamente colocados, luciendo muy quietos. Como si los hubieran atropellado. Como si no respiraran. Y en el segundo en que algún pobre diablo se detiene, pensando que está haciendo lo correcto, pensando que es un buen samaritano. Se detuvo entonces, exhalando lentamente, sacudiendo la cabeza de una manera que me hizo un nudo en el estómago. Sus ojos, cuando finalmente se levantaron, estaban distantes, ilegibles, como si estuviera viendo algo desarrollarse que solo él podía ver. Ahí es cuando salen. Los que estaban escondidos en los arbustos, los que no viste. Se apresuran, sacan al conductor de su cabina, y para cuando se da cuenta de qué está pasando, está en el suelo, viendo estrellas, mirando como su camión, o su coche, o su billetera, o lo que sea que quieran. Desaparece en la noche. Dejó que el silencio colgara después de eso, pesado y espeso como el aire húmedo afuera de ese paradero, como la grasa adherida a las paredes del comedor. No necesitaba decir nada más. No necesitaba explicar más. La advertencia estaba ahí, envuelta en la certeza de su voz, en la forma en que sus dedos se curvaban ligeramente alrededor de su taza de café, como recordando un agarre que alguna vez luchó por mantener. Y ahora, mientras estaba sentado tras el volante de mi camión, mirando a las dos figuras inmóviles extendidas sobre el asfalto frente a mí, esas palabras resonaron más fuerte que esa noche. Más fuerte, y mucho más reales. En ese momento había sonreído, apenas suprimiendo la pizca de diversión curvándose en la comisura de mi boca. Medio convencido de que el viejo había estado hilando una de esas historias de carretera gastadas que los camioneros quieren contar sobre tazas sin fondo de café quemado y noches sin dormir. Tal vez estaba intentando asustar a un novato por diversión, inyectar un poco de paranoia en alguien lo suficientemente verde como para creer en hombres del saco escondidos en las sombras de la interestatal. Había sentido, complaciéndolo, dejando que las palabras entraran por un oído y salieran por el otro, convencido de que ningún tramo de carretera, no importa cuán vacío o olvidado por Dios, podía ser tan siniestro como el cuadro que pintaba. Pero ahora, sentado en mi cabina, agarrando el volante tan fuerte que mis dedos palpitaban, mirando a esos dos cuerpos inmóviles extendidos de manera antinatural por la autopista, sabía más. Esto no era algún cuento exagerado de precaución contado entre mordiscos de pastel rancio y sorbos de café espeso como lodo. Esto no era alguna leyenda a medio coser destinada a evitar que los conductores jóvenes se sintieran demasiado cómodos en la carretera. Esto era real. Y las palabras que una vez habían sido fáciles de descartar ya no se sentían como una historia. Se sentían como una advertencia. Tragué con fuerza, la sequedad en mi garganta dificultándolo, mi pecho subiendo y bajando en respiraciones cortas y controladas mientras un tipo diferente de agotamiento se asentaba en mis huesos. No el peso lento y entumecedor de demasiadas horas tras el volante, sino algo más. Algo más agudo. Algo cargado de adrenalina, tenso de miedo. Una sensación que hacía que cada nervio en mi cuerpo se pusiera en alerta, cada instinto gritando que algo estaba muy, muy mal. El aire dentro de la cabina se sentía diferente ahora, más pesado de alguna manera, cargado con una tensión no dicha que presionaba desde todos lados. Mi piel se erizaba, mis sentidos se agudizaban, mi cuerpo hiperconsciente de cada sonido, cada cambio en la noche más allá de mi parabrisas. Pero no había nada.
ni viento susurrando entre la hierba alta al borde del camino, ni el grito lejano de un animal cortando la quietud, ni el zumbido de otro motor en la distancia lejana. Nada. El tipo de silencio que no estaba solo vacío, sino expectante. El tipo que hacía que los pelos de tu nuca se erizaran. El tipo que sentía como si el mundo mismo estuviera conteniendo el aliento, esperando a ver qué haría yo a continuación. No me atreví a quitar los ojos de las figuras tendidas en la carretera, mi respiración atrapada en mi garganta, mi agarre en el volante tan fuerte que sentía que mis huesos podrían romperse bajo la presión. Cada fibra de mi ser gritaba que me mantuviera alerta, que siguiera mirando, que no parpadeara ni por un segundo. No se habían movido. Ni siquiera un estremecimiento de respiración, ni el más leve tic involuntario de un dedo o un pie. Ningún movimiento groggy, ningún intento lento de sentarse o pedir ayuda. Nada. Solo esa misma quietud extraña e inquietante, cuerpos extendidos sobre el asfalto de una manera que enviaba algo frío y primal arrastrándose por mi columna. Eso no era normal. Un ciervo, recién impactado, habría pateado sus patas, temblado de dolor, intentado, por débilmente que fuera, levantarse de nuevo. Un borracho desmayado en el pavimento se habría movido, gemido, cambiado incómodamente al sonido de un motor que se acercaba. ¿Pero estos dos? Estaban inquietantemente inmóviles, congelados en su lugar como maniquíes dispuestos por manos cuidadosas y practicadas. Demasiado simétricos. Demasiado deliberados. No el desordenado despliegue de un accidente real, sino algo posicionado. Arreglado. Como si los hubieran colocado allí. Como cebo. Mi pie dudaba inciertamente sobre el pedal del freno, los músculos bloqueados en una vacilación tensa, mis instintos librando una guerra brutal entre la razón y la supervivencia. Una voz dentro de mí, primal y urgente, me gritaba que me moviera, que siguiera adelante, que presionara el acelerador, que pusiera tantas millas como fuera posible entre mí y lo que sea que esto fuera antes de que me convirtiera en parte de ello. Mi pulso martilleaba contra mis costillas, mi cuerpo instintivamente tensado, listo para reaccionar, cada nervio en alerta máxima. Algo no estaba bien. Lo sentía profundamente en mi instinto, esa certeza inconfundible y arraigada que todo camionero aprende a confiar después de suficientes años en la carretera. Y sin embargo, otra parte de mí, terca y cargada de culpa, se abría paso en mis pensamientos, clavando sus uñas en mi vacilación. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si esto no era una trampa, no era un acto deliberado destinado a atraer a los desprevenidos? ¿Y si eran solo dos personas en el peor tipo de problema, varadas, heridas, acercándose más a la muerte con cada segundo que dudaba? El peso de la responsabilidad presionaba contra mi pecho, sofocante, implacable. Aquí afuera, en estas carreteras olvidadas por Dios donde el tráfico era escaso y la ayuda aún más, a veces la diferencia entre la vida y la muerte era un solo conductor dispuesto a detenerse. Siempre había creído que no se dejaba a la gente atrás. Que no simplemente pasabas de largo a alguien necesitado. Pero la advertencia en el fondo de mi mente no soltaba, royéndome como un conjunto de dientes hundiéndose profundamente en la carne. Algo estaba mal. Algo estaba fuera de lugar. Y solo tenía segundos para decidir. Y entonces, justo cuando estaba atrapado en ese momento terrible y paralizante de vacilación, algo cambió. Algo sutil pero innegable, un cambio en el aire mismo. Una perturbación silenciosa que envió una sacudida cruda y eléctrica de conciencia a través de mis nervios como una campana de advertencia sonando a un tono ensordecedor. No los cuerpos. No ellos. La oscuridad más allá de ellos. Un movimiento, solo en el borde mismo de mis faros altos, donde el brillo artificial de mis luces se encontraba con el abismo de la noche. Una sombra, fugaz pero innegable,
un destello de movimiento tan leve que podría haber sido fácil de descartar si no fuera por la forma en que cada instinto en mi cuerpo se puso rígido en respuesta. Era bajo al suelo, rápido, calculado. No el tropiezo torpe de una persona herida, no el movimiento impredecible de un animal atrapado en el lugar y momento equivocados. No, esto era otra cosa. Una forma, no, más de una. Figuras oscuras, moviéndose justo fuera del alcance de mis luces, deslizándose dentro y fuera de la vista con una precisión silenciosa que envió hielo fluyendo por mis venas. No era aleatorio. No era imprudente. Era intencional. Sentí mi garganta secarse, una opresión sofocante agarrando mi pecho mientras me obligaba a quedarme quieto, a no reaccionar demasiado rápido, a procesar lo que estaba viendo antes de que fuera demasiado tarde. Los arbustos. El matorral espeso y enredado que bordeaba los lados de la carretera, la única cobertura por millas en este tramo de nada por lo demás árido. Y ahora, mientras mi pulso rugía en mis oídos, entendí. No estaba solo. Había más de ellos. La historia del camionero volvió rugiendo, golpeando mi pecho como un puñetazo en el estómago. No del tipo que ves. No del tipo que quiere ser visto. No podía moverme. Mis dedos se aferraban al volante tan fuerte que pensé que podría desgarrar el cuero. Mis ojos permanecían fijos en la carretera, pero mi visión periférica captó algo más, una sombra más oscura en una noche ya oscura. Alguien estaba allí. No solo uno. Más. Mi pulso se disparó, una oleada de claridad fría y dura inundándome. Si salía de la cabina, si retrocedía, si tan solo abría esa puerta. Estaba acabado. Estaban esperando. No sabía cuántos. No sabía qué tenían planeado. Pero sabía una cosa. Esto no era un accidente. Esto era una trampa. Y no iba a ser el idiota que caminara directamente hacia ella. El viejo me había dicho una última cosa antes de que saliera de ese comedor, sacudiendo la cabeza como si hubiera visto demasiado. Si alguna vez ves algo que no te cuadra, había dicho, su voz cargada con algo grave, confía en tu instinto. Sigue conduciendo. No te detengas. No mires atrás. Solo sigue moviéndote. Tomé mi decisión en un instante, un instinto frío e inquebrantable cortando la niebla persistente del agotamiento como una hoja contra piel tensa. No fue tanto una elección consciente como una respuesta primal, algo más antiguo que la lógica, enterrado profundamente en la médula de la supervivencia misma. Mi instinto me gritaba, una alarma ensordecedora que ahogaba cualquier otro pensamiento, cualquier otra vacilación. Cada nervio en mi cuerpo ardía con electricidad cruda, mis músculos tan tensos que dolían, enrollados con el tipo de tensión que solo existe cuando sabes que no solo estás siendo observado, sino estudiado, evaluado, medido. Cuando entiendes, más allá de toda duda, que ya no eres un observador de la situación, eres el objetivo. Eres la presa. Y la caza ya ha comenzado. No retrocedí. No les di la satisfacción de dudar. No hubo consideración cuidadosa, ni dudas, ni pérdida de tiempo fingiendo que esto era algo que no era. Puse el camión en marcha, el motor rugiendo debajo de mí como una bestia encadenada liberada súbitamente de sus ataduras. El gruñido profundo y gutural del diésel llenó la cabina, vibrando a través del metal y el vidrio, cortando el silencio inquietante que había engullido la noche entera. En el momento en que mis luces traseras parpadearon más brillantes, cortando la oscuridad, señalando mi intención de moverme, de irme, todo cambió. Las dos figuras en la carretera reaccionaron. No como personas despertando de la inconsciencia, no con la desorientación lenta de alguien recuperando el sentido, no con los movimientos torpes y aturdidos de los heridos o confundidos. No. Se movieron con propósito.
Con intención. Un cambio fluido, casi antinatural de tendidos a erguidos, como si hubieran estado esperando este momento exacto, como si cada segundo previo hubiera sido una prueba, un juego. Una actuación cuidadosamente orquestada en la que yo acababa de desempeñar mi papel exactamente como esperaban. Sin tropezar, sin parpadear contra la luz dura de los haces de mi camión, sin intento torpe de orientarse. Solo movimiento inmediato, controlado. Deliberado. Eficiente. Predatorio. Como uno solo, ambas figuras se empujaron hacia arriba en un único movimiento fluido, levantándose del asfalto con una precisión inquietante, casi mecánica. Fue demasiado rápido, demasiado controlado, nada como los movimientos lentos y torpes de alguien recuperando la conciencia o el balanceo rígido y desorientado de una persona luchando por sacudirse el shock. No había vacilación, ni signos de lesión, ni un torpe intento de encontrar el equilibrio. En cambio, giraron en perfecta sincronización hacia el arcén de la carretera, sus movimientos nítidos, metódicos, como soldados respondiendo a una orden no pronunciada, una señal que solo ellos podían escuchar. Sus cabezas se giraron ligeramente, justo lo suficiente para seguir el movimiento lento de mi camión mientras avanzaba, sus miradas fijándose en mí a través del tenue brillo de mis faros. No con ojos abiertos o frenéticos, no desesperados ni suplicantes. Solo observando. Evaluando. Calculando. Eso fue suficiente. Más que suficiente. Un pánico crudo y visceral surgió por mis venas, una oleada fría de adrenalina que hizo que mi estómago se revolviera, hizo que mi cuerpo reaccionara antes de que mi mente pudiera siquiera ponerse al día. Mi mandíbula se apretó tan fuerte que sentí que mis dientes podrían romperse, mi respiración viniendo rápida y superficial. Mi instinto retorciéndose con la certeza innegable de que había estado peligrosamente cerca de algo que no debía ver, algo de lo que no estaba destinado a salir. Pisé el acelerador con más fuerza, el motor rugiendo mientras mis neumáticos mordían el asfalto. Rechinando contra el pavimento desgastado antes de lanzarse hacia adelante con una fuerza que retumbó a través de todo el camión. Mis manos estaban bloqueadas en un agarre mortal alrededor del volante, los nudillos blancos como hueso, mis antebrazos rígidos por la tensión mientras luchaba contra el instinto de mirar en los espejos. De confirmar lo que ya sabía, necesitaba salir de ahí de inmediato. El zumbido constante de mis neumáticos rodando por la autopista se convirtió en un ritmo frenético y palpitante en mis oídos, pero aún no era suficiente para ahogar el martilleo de mi propio pulso. El camión cortó la oscuridad como una bestia liberándose de cadenas invisibles, y no me atreví a reducir la velocidad. No ahora. No hasta estar seguro de que había dejado atrás lo que fuera esto en el polvo. En mi espejo lateral, logré captar una última mirada de ellos. No estaban corriendo. No estaban en pánico. Solo estaban allí. Mirándome irme. El brillo de mis luces traseras se extendía largo por la autopista vacía, pintando a las dos figuras en una media silueta inquietante, sus formas rígidas contra la oscuridad. No se movieron, no hicieron ningún intento de perseguir, no reaccionaron con frustración o sorpresa. En cambio, permanecieron exactamente donde estaban, estáticos e inquietantemente inmóviles, su postura demasiado compuesta, demasiado controlada. Como si esto fuera esperado. Como si esto fuera parte del plan. Como si lo hubieran hecho antes. Como si supieran que alguien más vendría. Y que ese alguien más no tendría tanta suerte. Una inquietud profunda y sofocante se enroscó en mi estómago, un peso enfermizo que se asentó pesado en mi vientre, presionando contra mis costillas como un tornillo. Mis pensamientos giraban en espiral, cada nervio en mi cuerpo todavía gritando, mi mente corriendo por cada posibilidad terrible, cada versión alternativa de esta noche donde había tomado la decisión equivocada. Si hubiera dudado más.
Si hubiera puesto el camión en reversa. Si hubiera salido, solo por un segundo. Si hubiera sido lo suficientemente estúpido como para creer, aunque fuera por un momento, que esto eran solo dos personas necesitadas de ayuda y nada más. Apreté la mandíbula, forzando mi enfoque hacia adelante, fijando mis ojos en la cinta negra de la autopista que se extendía infinitamente adelante. El paisaje pasaba borroso junto a mí, una vasta extensión abierta de campos vacíos y oscuridad tinta que no ofrecía consuelo, ni seguridad. Mi respiración venía en ráfagas cortas y entrecortadas, mis pulmones apretados, mi pecho agitándose con las réplicas de la adrenalina aún corriendo por mis venas como un cable vivo. Con una mano temblorosa, alcancé mi teléfono, mis dedos torpes, inestables, resbaladizos con sudor frío. Tuve que forzarlos a cooperar, tuve que obligarlos a moverse mientras marcaba los números, la pantalla brillando débilmente contra las sombras de la cabina. En el momento en que la línea cobró vida, un zumbido automatizado llenando el silencio, dejé salir un aliento que ni siquiera me había dado cuenta que estaba reteniendo. Mi cuerpo hundiéndose ligeramente con la repentina y discordante realización de cuán cerca había estado de algo que ni siquiera podía comprender del todo. 911, ¿cuál es su emergencia? Tragué con fuerza, mi voz áspera. Yo, acabo de ver algo en la autopista. Dos personas acostadas en medio de la carretera. No parecía correcto. La voz del operador era tranquila, practicada. ¿Cuál es su ubicación? Les di mi posición lo mejor que pude, mis ojos moviéndose entre la carretera y mis espejos, medio esperando ver faros a lo lejos, sombras moviéndose a lo largo del arcén. Figuras emergiendo de la oscuridad donde habían desaparecido. El operador hizo algunas preguntas más. ¿Estaban heridos? ¿Parecían conscientes? Podía describirlos, pero cuanto más respondía, más me daba cuenta de cuán poco sabía realmente. Habían estado acostados allí, sí, pero no había sangre visible, ni señales de lesión. Y cuando se levantaron, Dios, la forma en que se levantaron, había sido demasiado rápido, demasiado controlado. Todavía está en el área. Solté un aliento. No. Seguí conduciendo. Otra pausa. Luego, enviaremos a un oficial a verificarlo. Pero incluso mientras lo decían, sabía la verdad. No importaría. Para cuando las fuerzas del orden llegaran finalmente a ese tramo desolado de autopista, la carretera sería nada más que un vacío silencioso, la quietud inquietante restaurada como si nada la hubiera perturbado jamás. Las figuras habrían desaparecido, desvanecidas en la oscuridad sofocante, escapándose sin dejar una sola huella, sin una marca de neumático en el polvo, sin siquiera el más leve susurro de su presencia restante. Sin pertenencias descartadas, sin manchas de sangre, sin señales de que dos personas hubieran estado alguna vez extendidas por el asfalto como cebo, esperando. Como fantasmas disolviéndose en la noche, dejando nada más que preguntas a su paso. La única evidencia de que algo había sucedido sería la sensación enfermiza alojada en mi estómago, la inquietud persistente enrollada profundamente en mi pecho como un parásito que se negaba a soltarse. Y lo peor, la parte que hacía que mi piel se erizara, que mi estómago se revolviera, era que sabía que no sería solo un mal recuerdo. Ese momento, esa imagen, esas dos figuras yaciendo inmóviles bajo el brillo de mis faros, la forma en que se habían levantado con tanta precisión calculada, la manera en que se habían quedado allí, observando, esperando. Estaba quemado en mí ahora, grabado en el fondo de mi mente con una permanencia que ninguna cantidad de tiempo lavaría. Dudaba que algo saliera de mi llamada. Porque sabía, con una certeza enfermiza, que para cuando las autoridades llegaran allí, no habría nada que encontrar. Quienesquiera que fueran, no eran imprudentes. No eran aficionados desesperados buscando un golpe rápido, tropezando por la noche sin un plan. No,
Estas eran personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo, personas que habían hecho esto antes, que habían aprendido a ser cuidadosas, a cubrir sus huellas, a desaparecer en la oscuridad como si nunca hubieran estado allí en absoluto. Y cualquier juego que estuvieran jugando, cualquier trampa que hubieran tendido, no había sido su primer intento. Y seguro como el infierno que no sería el último.